Investigación activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué es el caos y el sistema complejo? ¿Por qué aumenta el número de cáncer en nuestra población? ¿Hasta dónde llegan los avances tecnológicos? Esto y mucho más en Investigación Activa. Bueno, hoy estaremos hablando sobre el Instituto de Inmunología Clínica, IDIT-ULA. Como parte de las actividades de extensión y el servicio, se ofrecen consultas a pacientes con distintas patologías relacionadas con el sistema inmune y además se brindan múltiples herramientas diagnosticadas en las que se apoyan las diferentes disciplinas de la medicina. Para ello se cuenta con las áreas de atención médica especializada y el laboratorio asistencial. Hoy conversaremos sobre este importante aporte de esta institución. Bienvenida a la profesora Morela Bouchard. Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy agradecida pues por estar acá y poder compartir entonces el trabajo que hacemos en el Instituto de Inmunología. Profesora, bueno, comencemos con aclararle pues a nuestra audiencia qué es el IDIT y cuál es la misión que tiene dentro de nuestra universidad. Bueno, el Instituto de Inmunología Clínica es una institución pues que está adscrita a la Universidad de los Andes, ¿no? La mayoría de su personal pues es personal adscrito a la ULA. Sin embargo, como también cumple una labor asistencial, tenemos parte de ese personal que también proviene de la Corporación de Salud, ¿no? Como parte de la universidad, por supuesto, pues se cumplen labores docentes, se cumplen también labor asistencial y también pues labor de investigación. Entonces nosotros tenemos pues cubiertas esas tres áreas. Profesora, en el área de las consultas especializadas, ¿cuáles son estas áreas que ustedes están? Sí, desde el punto de vista asistencial, pues nosotros tenemos las consultas, que son consultas gratuitas. Para eso tenemos pues médicos que atienden adultos y una médico pediatra pues que atiende a los niños, ¿no? El Instituto de Inmunología es un centro de referencia, ¿no? Porque justamente pues la especialidad de inmunología cubre lo que son enfermedades muy específicas, como dijeron inicialmente, que afectan el sistema inmunológico. Entonces se atienden patologías que tienen que ver con alergias, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias, principalmente inmunodeficiencias primarias, ¿no? Pues para esto tenemos las consultas donde el paciente es atendido siempre y cuando sea referido por otro médico, un médico que haya hecho la evaluación inicial y considere pues que el paciente debe ser atendido por nuestra especialidad. El paciente va con la referencia y se le da una cita de acuerdo pues a su edad, si es adulto, si es pediátrico, y pues en esta evaluación de inmunología muchas veces lo que hacemos es un manejo multidisciplinario, ¿no? No necesariamente va a ser derivado pues a nuestra especialidad y solamente va a ser tratado por nosotros. Muchas veces se requiere pues también la evaluación pues de otras especialidades y por lo general pues es un manejo conjunto. Profesora, por lo menos, ustedes atenderían entonces a cualquier persona que con su referencia médica se acerque hasta allí y luego entonces la revisión pues es interdisciplinaria, ustedes con el médico que pues requiera, ¿no? Sí, muchas veces pues es referido y uno hace, después de hacer pues nuestra evaluación, uno hace un informe médico, que sería también lo que se llama una contrarreferencia, pues dando nuestra opinión sobre el caso, o pues si es un paciente que tiene ya un diagnóstico que afecta al sistema inmunológico, ya digo, pues alérgico, o inmunodeficiencia primaria o autoinmune, pues entonces podemos continuar nosotros manejándolo. Para la asignación de citas para los pacientes, ¿el horario específico? Sí, bueno, nosotros tenemos un servicio de historias médicas que es el que se encarga de dar las citas. Pues lo que son las consultas pediátricas son de lunes a jueves en las mañanas, ¿no? De 7 de la mañana a más o menos a 1 de la tarde, y las consultas de adultos en este momento son solamente martes y miércoles, ¿no?
pues esa cita la asigna, como ya dije, pues historias médicas de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, hay casos que a veces deben ser atendidos. Nosotros no atendemos emergencia, pero hay casos que deben ser evaluados rápidamente, sobre todo las inmunodeficiencias primarias. Por lo general, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, estamos hablando la mayor parte de las veces de niños que vienen con infecciones recurrentes. Entonces, estos casos a veces pues ameritan ser evaluados más rápidamente, sí. Profesora, y por lo menos, en el caso por lo menos de que alguna persona quisiera acercarse, entonces debe asistir a el instituto que se encuentra en la Facultad de Medicina, ¿no? Eso queda más bien al lado del hospital. Es un edificio que se llama edificio Luis Pasteur y afuera hay una inscripción, dice Instituto de Inmunología Clínica. Es al final del estacionamiento al lado del hospital. Pues cualquier persona va en horas de la mañana, de lunes a viernes, y se le asigna la cita de acuerdo a la disponibilidad con su referencia. Eso siempre es un requisito indispensable. Alrededor, profesora, ¿de cuántas personas atienden? Bueno, nosotros tenemos, existe como un cupo mínimo o máximo, ¿no? De 11 pacientes por día. Sin embargo, realmente muchas veces nos excedemos pues a ese número de pacientes diarios. A veces pueden ser incluso hasta 15 o más pacientes, pero bueno, hay digamos que por asignación son 11 pacientes. Pero como decía, pues a veces llega incluso algunos pacientes que ya son de control, que vienen por alguna exacerbación de su patología y uno pues lo ve extra, como ocurre también en otros servicios del hospital. Pues ya a nivel asistencial uno tiene sus, digamos, como sus parámetros, pero muchas veces esos parámetros pues se flexibilizan. Sí. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa, al regreso más de Investigación Activa. Hoy hablando con la profesora Morela Bauchar, encargada de la línea de investigación del Instituto de Inmunología Clínica IDIT-ULA. Amigos, continuamos en Investigación Activa, hoy con nuestra invitada, la profesora Morela Bauchar, encargada de la división asistencial en el Instituto de Inmunología Clínica IDIT-ULA. Profesora, estábamos hablando, bueno, del tipo de consultas que estaban realizando, pero ahora sí queríamos saber sobre las herramientas para obtener esos diagnósticos. Claro, bueno, por supuesto, pues en la consulta nosotros realizamos pues la historia clínica y dependiendo pues de esta historia clínica pues está la orientación que vamos a dar en el diagnóstico del paciente. Algunas de esas pruebas paraclínicas que se indican pueden ser realizadas en el instituto. Algunas en el laboratorio asistencial, donde tenemos la posibilidad de hacer estudios, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, como determinación de anticuerpos anti-DNA, también proteína C reactiva, factor reumatoideo. En el caso de las inmunodeficiencias, pues existen algunas pruebas que se pueden hacer en el laboratorio asistencial y la mayoría de las pruebas a través de una línea de investigación, donde pues en el instituto se cuenta con los equipos necesarios para poder hacer esas pruebas, ¿no? También no solamente las pruebas que se indican se hacen en el laboratorio asistencial, también hay pruebas que requieren el personal especializado, por ejemplo, en el caso de las pruebas alérgicas, las pruebas de provocación cuando se está sospechando de una hipersensibilidad a medicamentos, o en el caso de pruebas cutáneas a otros tipos de medicamentos, ¿no? Cuando estamos planteando que exista una alergia a medicamentos. Sin embargo, pues esto, ¿cuál prueba se va a hacer? Pues por supuesto viene determinado por el médico que inicialmente hace la historia clínica y la evaluación. Profesor, en el caso ahorita, por lo menos, bueno, todos sabemos la escasez de diferentes reactivos que tienen ustedes en los laboratorios. ¿Ustedes también están padeciendo esta situación? Bueno, lamentablemente mucho de lo que yo he dicho tiene que ver pues con una realidad un poco anterior, ¿no? Realmente nosotros teníamos la capacidad de hacer una cantidad de pruebas. De hecho, muchas veces pruebas que
nuestro instituto era el único centro que las realizaba. Por ejemplo, pruebas como los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, que requieren un microscopio de inmunofluorescencia que es especializado, que no está en todos los laboratorios y que sigue siendo considerada como la prueba de mayor sensibilidad para el diagnóstico de patologías autoinmunes como el lupus, ¿no? Anteriormente, pues nuestro laboratorio era el único que lo realizaba. En este momento, pues nos encontramos con la limitación de que no existen reactivos para realizar la prueba a través de esa técnica, que es la más recomendada, por lo menos a nivel internacional. Y bueno, estamos bastante limitados en todas las áreas del diagnóstico. Por un lado, a veces por la ausencia total de reactivos, y en otras oportunidades es por costos demasiado elevados. La población que nosotros atendemos, pues yo decía, bueno, las consultas son gratuitas, pero las pruebas, pues es muy difícil hacerlas gratuitas porque los costos son sumamente elevados. Sin embargo, siempre pues tenemos un costo que está muy por debajo del el costo que hay en otros mercados, en los laboratorios privados. Pero pues tampoco podemos ofrecer en este momento la variedad de pruebas que teníamos anteriormente. Y en esta ocasión, o sea, ¿cómo están haciendo ustedes como instituto para elaborar ese tipo de...? Bueno, nosotros dependemos por una parte, de la universidad, por otra parte, de ingresos propios que son administrados por la universidad. O sea, siempre como somos una institución adscrita a la ULA, pues la ULA tiene su servicio administrativo y pues a través de ellos pues nosotros tenemos acceso pues a algunos de lo que se ingresa por lo que los costos de las pruebas, pues lo que pagan los pacientes por los costos de las pruebas. Pero bueno, como decía anteriormente, este costo es calculado básicamente para cubrir pues el costo del reactivo. Profesora, entonces para quienes estén interesados de una u otra manera asistir, ¿cuáles son aún las pruebas que se están manteniendo? Los precios son solidarios, por supuesto, con respecto al resto, y cómo pueden acceder entonces a este servicio. Sí, bueno, en el caso de las pruebas que se hacen en el laboratorio asistencial, cualquier paciente que tenga una orden de cualquier médico para hacer una prueba serológica o cualquier prueba que se haga en el laboratorio asistencial, pues tiene acceso a ella, ¿no? Cancela el costo. Como ya dije, pues muchas veces en este momento las pruebas que básicamente estamos manteniendo son las pruebas que tienen el soporte de líneas de investigación, porque justamente parte de de los reactivos pues se adquieren a través de estas líneas de investigación. Entonces tenemos, por ejemplo, las pruebas para hepatitis, las pruebas para toxoplasmosis, porque pues existen líneas de investigación de hepatitis y toxoplasmosis. También en el área de alergias somos también un centro que uno de los pocos sitios donde en Mérida pues se realizan las pruebas alérgicas, ¿no? Las pruebas alérgicas que nosotros realizamos son pruebas alérgicas cutáneas, no son pruebas en sangre, ¿no? Pero estas pruebas alérgicas cutáneas pues permiten hacer diagnóstico de alergias y también pues poder identificar cuáles son los desencadenantes. Eso sí, en el caso de las pruebas alérgicas, solamente se le pueden realizar pruebas alérgicas a pacientes que hayan sido evaluados primero por nuestros especialistas, ¿no? Porque justamente son pruebas que requieren una interpretación. No cualquier, y en eso sí estamos claros, pues no cualquier especialidad puede saber interpretar cuál es el resultado, cuál es el valor de un resultado de una prueba alérgica. Entonces todo lo que son pruebas de provocaciones a medicamentos, pruebas alérgicas a medicamentos o pruebas alérgicas cutáneas a alergenos alimentarios o inhalantes, deben ser indicadas por nuestros médicos. Sí, vamos a ir a la pausa, profesora, y entonces al regreso vamos a conversar, aunque sea brevemente, sobre una de las líneas de investigación que ustedes poseen sobre la toxoplasmosis, y entonces porque es importante para la comunidad pues saber algunas de las estrategias pues, o de las medidas que deben tomarse para no contagiarse con esta enfermedad. Vamos a la pausa y en breve continuamos entonces conversando con la profesora Morela Bucho.
Amigos, seguimos en Investigación Activa, hoy contando con la presencia de la profesora Morela Bauchard, encargada de la División Asistencial del Instituto de Inmunología Clínica, IDIT ULA. Carmen, habías dejado un tema pendiente. Sí, profesora, aprovechando pues su presencia aquí, quisiéramos hablar sobre esa línea de investigación tan importante que tienen ustedes, que manejan ustedes sobre la toxoplasmosis. Han desarrollado diferentes áreas, quisiéramos saber en este momento en que se encuentran en el proceso de investigación, pero también para dar algunas recomendaciones, porque mucha gente escucha toxoplasmosis, pero no saben primero qué es y realmente cómo nos contagiamos de toxoplasmosis y las consecuencias en nuestra salud de tener esta enfermedad. Bueno, en el Instituto de Inmunología desde hace bastantes años, o muchos años atrás, se tiene una línea de investigación de inmunodiagnóstico en varias enfermedades parasitarias, ¿no? Yo me he concentrado en el área de toxoplasmosis, y donde se han desarrollado pruebas para el diagnóstico tanto serológico como el diagnóstico molecular a través de PCR. Y se han estandarizado pues este tipo de pruebas serológicas, ¿no? En la toxoplasmosis, pues según lo que tú me has preguntado, es una enfermedad parasitaria que el agente causal es el Toxoplasma gondii. Si bien muchas personas hemos estado en contacto con este parásito y tenemos esa infección en forma latente, porque nunca es eliminada, una vez que nos infectamos, el parásito permanece en nuestro organismo en forma latente, realmente las manifestaciones clínicas más importantes es en algunos grupos de riesgo, por ejemplo, como las mujeres embarazadas. Cuando la infección se adquiere durante el embarazo, existe un riesgo de que esa infección pueda ser transmitida a través de la placenta al feto. Si es en el primer trimestre, se puede ocasionar abortos o también daños importantes a nivel del desarrollo, como microcefalia, o si es en el último trimestre, la toxoplasmosis ocular, ¿no? Otro de los grupos de riesgo importantes son los pacientes inmunodeprimidos, que las infecciones latentes se pueden reactivar, o en el caso de que el toxoplasma se aloje en la retina, que ocasiona la toxoplasmosis ocular. Cuando se reactiva la toxoplasmosis, se puede llegar a la ceguera, pues, o sea, a la pérdida de la visión. ¿Cómo nos podemos contagiar? Bueno, el huésped definitivo es el gato, y el gato elimina a través de sus heces los esporozoitos que quedan, viables durante varios meses, ¿no? Sin embargo, pueden ser eliminados si se lava por el lavado, por el cocinado adecuado de los alimentos, pero también la ingesta de carnes contaminadas es otro de las fuentes de contaminación, ¿no? Actualmente en nuestra línea de investigación pues estamos en el diagnóstico serológico, pero anteriormente lo hacíamos a través de un extracto crudo, o sea, del parásito completo. En este momento estamos desarrollando la obtención de proteínas recombinantes, o sea, antígenos inmunodominantes del toxoplasma, para tener una prueba que sea mucho más específica y además que sea también de realización acá, pues en realización nacional, por lo que decíamos anteriormente, la escasez de reactivos que hay, pues entonces nosotros poder producir pues nuestros propios reactivos, ¿no? La toxoplasmosis está presente en todo el mundo. Profesora, pero existe, o ustedes llevan un porcentaje dependiendo de las regiones, ¿no? Pero sí existe una estadística. Sí, como no, de hecho existen algunos estudios, lamentablemente son estudios más bien regionales, ¿no? Pero nosotros tenemos algunos estudios que se han hecho acá a nivel de la región de los Andes, donde se ha observado que la prevalencia es hasta de un 60%, lo que quiere decir que 6 de cada 10 personas se han expuesto al parásito y tienen la infección en forma latente. Pero como decía, pues la mayoría de las veces es asintomática, la mayoría de las veces permanece latente y no requiere incluso tratamiento. El problema es en estos grupos de riesgo que dije anteriormente, que es toxoplasmosis ocular, embarazadas o pacientes inmunodeprimidos. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final del programa del día de hoy, profesora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más adelante pues la volveremos a contactar para hablar más a profundidad sobre este importante tema de salud pues que nos preocupa a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Entonces, muchas gracias por su presencia acá. Carmen, llegamos al final del programa. Sí, Fanny, nos veremos entonces la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Investigación activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. Esto y mucho más
en Investigación Activa.